Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar el último tema de nuestra unidad 1, que es técnicas de medición antropométrica. Vamos a dar un panorama general de cuáles son las características de estas técnicas. Bueno, uno de los indicadores antropométricos de más uso es el peso corporal. Entonces, de manera general, cuando nosotros pesamos a una persona, de preferencia lo debemos de hacer por la mañana. El sujeto debe de estar siempre, esta es la plataforma de la báscula, y debe de estar siempre en el centro de la plataforma, de tal manera que su peso se vea distribuido de manera uniforme, que no cargue el peso más hacia un lado o hacia el otro. La posición que debe de guardar es una posición erguida, los brazos deben de colgar de manera lateral y debe de traer el mínimo de ropa posible. Y de preferencia siempre debemos de pesar a nuestro paciente después de haber evacuado la vejiga e intestinos. Entonces, estas son las características generales de la técnica para la medición de peso. La estatura, talla o longitud, como se le puede llamar según el grupo de edad al que se lo hagamos, tiene estas siguientes características. Cuando nosotros medimos la estatura de una persona, debemos de cuidar, observar bien el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es un plano, una línea imaginaria que nosotros como evaluadores o como nutriólogos observamos en nuestro paciente, que va del oído medio al orbital inferior del ojo, y esa es la posición que debe de guardar nuestro paciente. Posteriormente vamos a ver un ejemplo con uno de sus compañeros en vivo. La estatura, bueno, pues obviamente la vamos a medir sin zapatos, ¿sí? Dependiendo del tipo de instrumento, de material que utilicemos, eso no importa, o sea, siempre tenemos que pedirle a nuestro paciente que esté sin zapatos. Los pies deben de estar paralelos, los talones unidos y las puntas ligeramente separadas. La cabeza, los hombros, las nalgas y las pantorrillas deben de estar en contacto con un plano vertical. Entonces vamos a suponer que aquí nosotros colocaríamos nuestro estadímetro y vamos a cuidar que el paciente, que la persona que estamos midiendo, sus hombros, sus nalgas, sus pantorrillas estén lo más posible pegadas hacia la pared. Y bueno, también es una posición muy parecida al peso corporal, los brazos deben de ir colgando de manera lateral. Bueno, también otros de los indicadores que utilizamos antropométricos son la medición de anchuras, de alturas y largos. Para la medición de anchuras, como ya habíamos revisado en una clase anterior, pues podemos utilizar el antropómetro o podemos utilizar el vernier. Para la medición de alturas y largos es lo mismo, podemos utilizar el antropómetro o podemos utilizar nuestra cinta métrica. Algo que es muy importante es que siempre que vayamos a hacer una evaluación antropométrica de nuestro paciente, previamente ubiquemos los puntos óseos que son básicos para realizar esas mediciones. Para ubicar esos puntos óseos, podemos utilizar un lápiz. Este lápiz vamos marcando el punto óseo o el punto de referencia, por ejemplo, para medir todo, ¿no? O sea, para medir anchuras, para medir largos, para medir circunferencias, siempre hay puntos anatómicos de referencia, entonces utilizamos esto. Es importante que siempre también tengamos unas torundas para que al final de la evaluación de nuestro paciente pues desmanchemos esas marcas que le hicimos, ¿no? Porque finalmente cuando hacemos una evaluación completa, pues nuestro paciente queda marcado prácticamente de todo el cuerpo. Bueno, las circunferencias, la medición la vamos a realizar, la circunferencia podemos hacer una medición de circunferencia de muñeca, una circunferencia cefálica, podemos hacer circunferencia de cintura, de cadera, media de brazo, o sea, hay diferentes circunferencias que vamos a utilizar para hacer las mediciones antropométricas, pero de manera general, la medición se debe de realizar a la altura del punto señalado
como la parte media de una extremidad. O sea, por ejemplo, si medimos circunferencia media de brazo, tenemos que hacer una medición primero de una longitud de un punto a otro punto y buscar el punto medio o anatómico de referencia. La cinta se debe de colocar de manera suave pero con firmeza alrededor de esa extremidad, y lo que debemos de hacer es evitar la compresión, o lo que no debemos de hacer más bien es comprimir tejidos blandos. O sea, sí la tenemos que tomar con firmeza pero sin la compresión de tejidos blandos. Y bueno, generalmente todas nuestras mediciones antropométricas deben de tener un margen o una aproximación. En el caso de las circunferencias, la aproximación es de 0.1 centímetros. Bueno, finalmente los pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos también podemos medirlos en diferentes partes del cuerpo. Uno de los más comunes y que bueno, se utilizan mucho para estimar la grasa corporal total de una persona son 4 pliegues, como son los pliegues del bíceps, del tríceps, el pliegue subescapular, que está en la espalda, y el pliegue suprailíaco por arriba de la cresta ilíaca en la cadera. Pero podemos tomar pliegue abdominal, podemos tomar pliegue de muslo, pliegue de pantorrilla, pliegue axilar, en fin, hay diferentes pliegues que podemos considerar para medir la grasa corporal de una persona. Bueno, los pliegues cutáneos, ¿cómo los debemos tomar? Debemos de considerar, imagínense el brazo. Nuestro brazo, bueno, pues vamos a pensar que es una circunferencia, que es un círculo, y cómo está constituido nuestro brazo. ¿Qué es lo que tenemos de manera externa? La piel. Por debajo de la piel vamos a encontrar la grasa subcutánea. Después de la grasa vamos a encontrar la masa muscular, el músculo. Y posteriormente, bueno, en el centro se va a encontrar la masa ósea, el hueso. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de tomar específicamente cuando medimos un pliegue? Lo que debemos de tomar es solamente piel y grasa. No debemos de tomar más allá de eso ni menos de eso, porque bueno, entonces no estamos considerando exactamente la grasa. Un indicador que nos puede servir para saber si estamos o no haciendo bien las cosas, bueno, lo primero es la práctica constante, ¿no? Cada uno de nosotros, cada organismo, cada individuo somos diferentes, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan practicando van a encontrar que a veces en alguna persona se les puede facilitar o bien dificultar la toma de un pliegue. Entonces, bueno, primero la práctica, pero segundo, si nosotros solamente tomamos piel, pues es decir, si tomamos poco del pliegue, o si nosotros tomamos mucho de ese pliegue y llegamos hasta el músculo, una de las características que nos pueden dar una señal de alerta de que no lo estamos haciendo bien es que el paciente se puede quejar, le puede doler. Entonces, si tomamos bien la piel y la grasa, eso es lo que debemos de realizar, nada más. Entonces, esto pues va a ser poco a poco con la práctica que ustedes vayan adquiriendo durante el curso y durante el desarrollo de su carrera. La bibliografía en la que se pueden apoyar, independientemente de que bueno, existen muchas fuentes bibliográficas. Y bueno, pues les agradezco mucho y vamos a hacer una muestra en vivo de cómo se medirían estos principales indicadores antropométricos.